Muy buenas tardes con todas y con todos. Primero quiero agradecer la invitación que me hizo el doctor Esteban Ayala para presentar la experiencia desde la vida o del pensamiento de un ingeniero. Fue para mí una grata sorpresa que me dijera y yo con gusto acepté el compartir esta pequeña presentación de mi enfoque. Para este enfoque yo primero quiero poner un contexto. Lo voy a hacer en dos partes. La primera parte va a ser precisamente pensando en la ingeniería, pensando en el conocimiento, pensando en lo que se hace en la universidad, la profesionalización de la vocación de cualquier persona. El día de ayer nos habló un abogado, una economista, una doctora que nos indicó sobre los cuidados paliativos. Y hoy estamos un químico, un ingeniero y Gabrielita, que acaba de hacer su fabulosa ponencia desde la perspectiva o desde el enfoque de una psicóloga. Entonces, en mi primera parte voy a hablar sobre la ingeniería. Y resulta que desde que el ser humano tiene desarrollada su inteligencia para formar grupos, el ser humano pues empieza a querer construir. La ingeniería, vista desde la ingeniería civil, que es donde doy clases en la facultad, aquí en la escuela, en la facultad de ingeniería, es como que algo innato en el ser humano desde ancestrales épocas. Las prácticas más tempranas de la ingeniería civil podrían haber comenzado alrededor de 4000 o 2000 años antes de Cristo en el antiguo Egipto y Mesopotamia, cuando los humanos comenzaron a abandonar la existencia nómada, creando la necesidad de un cobijo. Durante este tiempo se desarrolló el transporte, incrementando su importancia, y esto desarrolló la invención o la creación de la rueda y también de la navegación. Esta construcción de las pirámides en Egipto entre el año 2700 y 2500 a.C. podría considerarse como una de las primeras muestras de construcciones de gran tamaño. Otras construcciones históricas incluyen el sistema de gestión de aguas de Kanat, el Partenón, realizado por Ictino en la Grecia antigua alrededor del 447 a.C., la Vía Apia, realizada por los ingenieros romanos, o la Gran Muralla China en el 220 a.C., o los trabajos de irrigación de Anudaraputra. En todas las civilizaciones antiguas, quizás la más desarrollada ingeniería civil fueron los romanos, que fueron pioneros en la construcción de una red de calzados, acueductos, puertos, puentes, presas y alcantarillados. Los romanos, en la historia, están también como en el punto central de nuestra historia, el antes y el después, el nacimiento de Jesucristo, el envío del Hijo para encontrarse con su pueblo. En el siglo XVIII el término ingeniería civil fue acuñado para incorporar toda la ingeniería para usos civiles, en oposición a la ingeniería militar, que estudiaba cuestiones de artillería, balística, construcción de defensas, etc. Y en la construcción de defensas, pues, la Gran Muralla China fue una de las obras de ingeniería más grandes. Pero aquí viene la pregunta: ¿a qué costo de vidas humanas? ¿Con qué tipo de maltrato al ser humano y del ser humano por el ser humano? ¿Cuánto dolor y cuánto sufrimiento producido para alcanzar estas obras?
Esto se quedó colgado. Como mencioné, para realizar todas estas obras de ingeniería, pues se utilizaban personas que eran tratados como esclavos, que perdían sus derechos, que sufrían mucho más de la cuenta. Se dice que la quinta parte de la población china contribuyó en diferentes épocas a la construcción de la Gran Muralla China. Esta Gran Muralla, si empezó en el 200 alrededor antes de Cristo, incluso fue como que parchada hasta la Edad Moderna, o sea, siglo XVII, XVIII. Todavía se hacían obras para mantener la Gran Muralla. Y aquí me pongo a pensar, ¿qué es lo que busca el ser humano cuando quiere construir paredes? Cuando quiere construir símbolos de división. Cuando en realidad lo que debemos hacer es lo contrario. Tumbar paredes, tumbar murallas. Parecería que la formación que debe tener un ser humano para orientarse a la técnica o a la ingeniería podría ser un proceso indolente. Hay que aprovecharse del otro para hacer tantas obras. ¿Cómo anunciar la buena nueva de Jesús encarnada en la realidad? En nuestra época. Pues esta dura historia de pérdida de vidas en la construcción de obras de ingeniería, este anhelo del hombre de trascender al mundo, los egipcios querían dejar patente su existencia a través de las pirámides, pues parecería que el ser humano desde el Génesis, desde el inicio, como que está malinterpretando este deseo de Dios cuando nos crea en el paraíso. Dominad los peces del río, las aves del cielo y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Lamentablemente este dominio está saliéndose de nuestras manos, porque este dominio se está volviendo indolente. Y las pruebas de eso es precisamente todo el sufrimiento para hacer todas esas grandes obras. No sé si será parte de la condición humana, parte de algo que debemos aprender a frenar, que debemos aprender a controlar. Si es que esa es nuestra naturaleza, si así somos, pues tenemos que entrenarnos para hacer a un lado esas partes negativas y poder resaltar más bien lo bueno del ser humano. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la universidad? ¿Será que nos debemos quedar con la formación técnica? ¿Será que debemos pasar por los procesos de aprendizaje, de profesionalización, haciendo a un lado el corazón? Ya Gabriela nos decía que nos habló de su experiencia en la universidad, en el colegio y sus aprendizajes, y puso mucho énfasis en el corazón. No hay monstruos mayores que aquellos en los que la inteligencia está divorciada del corazón, nos acabó de decir hace un momento. Nosotros, los docentes, entonces tenemos que orientar la actividad que realizamos, la suerte que tenemos de estar al frente en la formación de los jóvenes. Nosotros, los padres de familia, tenemos que orientar la suerte de ser padres y tener por encargo a estos hijos que nos da la vida para también guiarlos. Gabriela también hablaba de ¿y qué pasa con las familias que son, qué sé yo, rotas? Familias que no tienen la suerte de girar o crecer alrededor del amor. Entonces como que hay pequeñas obligaciones que empiezan a surgir. Gabriela nos dejó una pregunta: ¿y tú qué haces? Entonces parece que hay que reflexionar alrededor. El ingeniero y la técnica, como que parece algo
bastante divorciado del corazón y más bien excesivamente acercado o dirigido hacia la razón. Pero no es esto lo que tenemos que hacer. La formación de un ingeniero está bien que se base en la técnica, pero tenemos que ponerle mucho más énfasis a esto, al amor. Y resulta que ni para contagiarte enfermedades, ni para quitarte el puesto de trabajo, ni para ponerte una bomba, he venido sencillamente a explicarte qué significa la palabra misericordia. Ese pequeño niño que está ahí representa a los pobres que Gabriela también mencionaba. Y hacía la pregunta, ¿quiénes somos realmente los pobres? Si es que en nuestro corazón alejamos esa oportunidad que nos da Dios de dirigirnos hacia la misericordia. La misericordia entendida como no solamente el perdón, como decía Carmita Coronado en su introducción. Básicamente la misericordia es el perdón de las ofensas, el perdón de los pecados. Pero también hablaba del perdón y de un don de sí. Yo quiero más bien poner más atención al don de sí. Es decir, si me encuentro con alguien que coyunturalmente pasa por mi vida, un estudiante, posiblemente el estudiante no me va a hacer ninguna ofensa, así que yo no le voy a tener que perdonar nada. Me quedo con la otra parte, el don de mí hacia él. Tal vez en la familia, con mis hijas, tengo 2 preciosas hijas, ellas sí me desobedecen, me cuestionan, me hacen tener iras, y ahí está mi esposa para que no me haga mentir. Posiblemente nos tenemos que aprender a perdonar mutuamente, y en ese sentido la palabra misericordia estaría dirigida hacia el perdón. Pero más, creo que tenemos que dar énfasis al don de sí, al don de cada uno. Y no solamente con las personas de nuestro círculo, sino con aquellas personas que coyunturalmente pasan por nuestra vida. El día de ayer yo estuve en las charlas muy emotivas, muy evocadoras de los 3 exponentes, y me senté como en la penúltima fila. Había como ahora un lleno completo, había como ahora estudiantes que venían, posiblemente que tienen que hacer algún informe, posiblemente la coyuntura inicialmente sea esa, pero la coyuntura se vuelve una oportunidad de llenarse de algo, de crecer. Y me senté al lado de una chica que se pasó en la tecnología, el celular, y todo el tiempo, las 2 horas al lado mío, se pasó viendo videos del YouTube y todo eso. O sea, no atendió nada a la conferencia. Yo no estoy quejándome de eso, sino que me ponía a pensar y decía, bueno, aquí hay una oportunidad. Posiblemente tengo 2 opciones. La una, dejar que eso pase de mí, y la otra era decirle, ¿te puedo consultar por qué viniste a estas charlas? ¿Por qué te estás perdiendo ese compartir y ese tesoro que no te van a decir todos los días algún desconocido? ¿Por qué no abres un poco los ojos, prestas atención, abres tu mente? La mente funciona mejor si es que actúa como los paracaídas cuando están abiertos, y aprendes algo de lo que está aquí. Pero también me quedaba la duda, bueno, la chica esta me podía decir con justa razón, ¿quién es usted para meterse en mi vida? Ahora, el mundo en el que estamos ahora parece que nos está llevando a eso. Ayer el abogado Bonilla, Francisco Bonilla, preguntaba, porque le hicieron una cuestión, le preguntaron, ¿cómo puede usted hablar de misericordia si los costos de un abogado son pero increíbles? O sea, pagar un abogado cuando tienes que hacer cualquier gestión vende la casa. Y él decía, verá, lamentablemente ocurre esto. Resulta que a nivel profesional hay personas que tratan de mantener la ética y hay personas que tratan de mantener el billete. Y el mundo está formado por esto.
hay una vertiginosa carrera en el mundo a querernos llevar hacia el tener y alejarnos del ser. Entonces esto decía Francisco ayer en su exposición. Entonces, regresando al tema, ¿en quién nos podemos orientar o guiar? ¿Cuál es nuestro espejo? ¿Cuál es nuestro ejemplo para poder acertar en la vida? Pues ahí creo que el maestro de maestros, el ingeniero de ingenieros, quien hizo todo, es simplemente Dios, que nos manda a su Hijo para decirnos, vean, quien me ve a mí, quien me oye a mí, oye a mi Padre. Y nos deja sus palabras, nos deja su conocimiento, nos deja su guía a través del Espíritu Santo. No, la siguiente. Eterna es su misericordia. Entonces, Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. Es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Alguna vez me preguntaban, o alguien me hacía caer en cuenta en esto. El hombre se inventa la religión, buenazo, el hinduismo, el budismo, si me equivoco me corrigen quienes saben de estas cosas, el judaísmo, el catolicismo, los musulmanes, no sé, la religión. Todo el mundo busca a su Dios, qué sé yo, los incas, el Dios sol, el Dios lluvia, el Dios lo que sea, en cualquier cultura. Pero el único punto o el único espacio en donde Dios busca a su criatura y no las criaturas buscan a su Dios, el único espacio donde Dios busca a su criatura es cuando Dios manda a su Hijo. Entonces yo pues me apunto a esto, como es a esta opción en la que con certeza sé que tengo un Padre que me quiere, que me ama, que me ofrece su misericordia y que Padre con el que debo estar también en contacto, respondiéndole con amor, con el amor hacia las personas que están cerca mío. La mentalidad contemporánea, quizás en la mayor medida que la del hombre del pasado, parece oponerse al Dios de la misericordia y tiende además a orillar la vida y arrancar del corazón humano la idea misma de las misericordias. Tal dominio sobre la tierra, entendido tal vez de manera unilateral y superficialmente, parece no dejar espacio a la misericordia. El hombre ha dominado. En el Génesis, dominar la tierra, dominar las aves, los peces, dominar las especies. Debemos aprender a mirar a través de los ojos de Jesús y María. En el logo de la misericordia que se ha difundido a nivel mundial, hay una simbología. Jesús carga a una persona como quien carga un pastor a su cordero en los hombros. Se confunde la cabeza de la persona que es cargada, que es la que está de este lado, con la persona que carga, que es Jesús, el que está de ese lado. Se confunden las cabezas de tal manera que los dos comparten un ojo a la vez. Entonces, los dos ojos de la persona que es cargada y los dos ojos de la persona que es Jesús se comparten. ¿El logo qué significa? El logo significa que debemos aprender a ver la vida a través de los ojos de Jesús, a través de su ejemplo. Él nos cambia, si es que queremos oírle, nos cambia el corazón, nos cambia la mente, nos indica el camino que debemos enrumbar para ir hacia la vida eterna. Debemos dejar a un lado el yo, el egoísmo, y tampoco podemos caer en la indiferencia. Si es que es o se presenta la oportunidad de una persona de ayudar a alguien que no conoce, de ayudar al prójimo, pues tenemos que hacerlo. No olvidemos las palabras de San Juan de la Cruz: en el ocaso de nuestras vidas seremos juzgados en el amor.
La misericordia entonces nos deja un proceso. Tenemos que planificar como ingenieros nuestra vida, pero tenemos que hacerlo con el mejor plan. Y este plan es la misericordia. Sigue hasta que se complete. No es ni mi fuerza, ni mi poder, ni mi tener lo que me va a llevar a la vida eterna, sino hacer la voluntad del Padre. Tampoco debo entonces alejarme debo alejar los mí de mi vida. Este es el Hijo amado, escuchadlo. Silencio y escucha, que conforman las letras mi, se. Ricordia, repara incansablemente, redime inmerecidamente, reconcilia incondicionalmente. Nos falta cor y dia. Cor, el corazón. Y este es un camino que nos va a hacer avanzar. Y este es el día en donde tenemos que tomar la decisión de escoger ese camino. Y ese camino termina en la cruz. La cruz no es sufrimiento. La cruz es una entrega de amor. Fue el amor más grande por el que el Hijo nos salva y nos abre la puerta y la reconciliación con Dios. La ley estaba escrita en piedra. Moisés, los 10 mandamientos, las tablas de la ley. Pero cuando Jesús escribe en arena, cuando le quieren apedrear a la mujer adúltera, escribe Jesús en arena, porque significa, la ley está escrita en piedra, pero el perdón está escrito en arena, se borra automáticamente. Y así es como nosotros debemos perdonar. La misericordia encuentra a la justicia en la cruz. Es en la cruz de Cristo donde la misericordia de Dios se encuentra con la justicia. Ahora, este es el primer contexto. Rápidamente, y avanzas. 2 minutos. A los 17 años sufrí un accidente automovilístico terrible. Me reconstruyeron la pierna derecha, básicamente. Pasé mucho tiempo de dolor, pero en esa formación se formó mi carácter. Era yo muy rebelde. También me gusta la música y a través de la música conozco a mi esposa y continuamos el camino de la vida compartiendo el don que Dios nos da, no de la ingeniería, sino de la música. Y yo desarrollo varios, trabajos o ayuda en parroquias, cantando en las misas, y así aprendo de la misericordia, porque de la misericordia también se aprende estudiando, se aprende leyendo, yendo a misa, leyendo el Evangelio y viviéndolo. Avánzale lo más, todo. Avánzale. Déjale sobre esto. Termino con esto. El segundo párrafo. En la Universidad Católica, tuve la oportunidad de vivir algunas vivencias con mi hija María José, mi segunda hija. Ella también en pastoral entró a voluntariado y a través de pastoral nos ha llevado a ayudar a enfermos de lepra. Hemos ido los sábados a visitar la mañana. Al principio uno dice, eso no me toca a mí, pero después uno va aprendiendo que puede hacerlo, que la vida y Dios te presenta caminos y oportunidades para que hagas estas obras de misericordia que son las que todos podemos hacer. Les agradezco la paciencia y con esto termino.